En el cartel de Medellín existían sicarios extremadamente violentos, pero muy pocos se atrevieron a desafiar a Pablo Escobar, y uno de ellos fue Rubén Londoño, alias La Yuca, un gatillero tan impredecible y peligroso que terminó convirtiéndose en una amenaza para el propio cartel. Esta es la historia de uno de los hombres más temidos y descontrolados que tuvo Escobar. Rubén Londoño nació en los barrios pobres del área de Medellín, específicamente en el municipio de La Estrella. Como muchos otros sicarios del cartel, creció en medio de la violencia, la pobreza y la delincuencia. Cuando el cartel de Medellín apenas comenzaba a consolidarse, La Yuca ya trabajaba como gatillero directo de Pablo Escobar. No solo participaba en asesinatos por encargo, también actuaba como guardaespaldas del propio Escobar en viajes al extranjero, junto a otros hombres cercanos al capo como Otto, Pinina, Mugre y el Negro Pavón. Pero había algo que hacía a La Yuca especialmente peligroso. Era adicto al bazuco, una droga extremadamente fuerte que afectaba gravemente su comportamiento. Bajo sus efectos, su juicio desaparecía. En más de una ocasión salía armado por las calles de Medellín buscando a personas que lo habían humillado cuando era niño. Decidido a vengarse, uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Pablo Escobar se reunió con un narcotraficante llamado Pablo Correa, un hombre con gran influencia dentro del cartel. Correa tenía un problema con un socio llamado Frank Gutiérrez y pidió eliminarlo. Escobar inicialmente trató de evitar el conflicto, pero finalmente autorizó el atentado. El encargado sería La Yuca, con un pago de 100 millones de pesos, una suma enorme para la época. Pero antes del asesinato, Escobar ordenó enviar un mensaje. La Yuca debía lanzar un ataúd desde un helicóptero sobre la finca de Gutiérrez en San Jerónimo, como advertencia de lo que estaba por venir. Días después ejecutaron el atentado en un restaurante. Dispararon contra Gutiérrez, pero contra todo pronóstico sobrevivió y fue trasladado a una clínica donde lograron salvarle la vida. Eso generó un gran problema para el cartel. La clínica estaba fuertemente vigilada, ya que también atendía a policías heridos. Y además Gutiérrez tenía guardaespaldas vigilando su habitación. Pero La Yuca no se detuvo. Al día siguiente, él y sus hombres robaron un vehículo y lo pintaron como patrulla de policía. Disfrazados como agentes heridos, lograron entrar al hospital. Una vez dentro, localizaron la habitación de Gutiérrez y engañaron a los guardaespaldas. Momentos después lo asesinaron. Algunas versiones dicen que lo hicieron con una pistola con silenciador, mientras que otras aseguran que le dispararon decenas de veces con una ametralladora. Con el tiempo, el comportamiento de La Yuca comenzó a generar tensiones dentro del cartel. Se quejaba constantemente del dinero que recibía y decía que Escobar se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Incluso llegó a tener sus propios guardaespaldas, algo que muchos consideraron una grave falta de respeto hacia el jefe del cartel. Para los hombres de la llamada oficina, aquello era una señal clara de ambición y peligro. Escobar empezó a sospechar que La Yuca podría traicionarlo. Según varias versiones, el capo llegó a decir que no podía dormir tranquilo, porque temía que su propio sicario intentara matarlo. Entonces tomó una decisión, ordenó eliminarlo. El encargado fue El Chopo, otro de los hombres armados del cartel. El 18 de julio de 1986, los sicarios enviados por el cartel emboscaron a La Yuca y lo asesinaron. Después, su cuerpo fue abandonado en la carretera y el crimen fue presentado como si hubiera ocurrido en un enfrentamiento con la policía. Curiosamente, dentro del cartel de Medellín, existieron al menos 5 sicarios conocidos con el apodo de La Yuca, y todos terminaron muriendo de forma violenta. Pero la historia de Rubén Londoño destaca porque pasó de ser uno de los hombres más cercanos de Escobar a convertirse en alguien que el propio cartel decidió eliminar. Ahora te pregunto, ¿crees que La Yuca realmente planeaba traicionar a Escobar? ¿O simplemente se volvió demasiado peligroso para el cartel? Te leo en los comentarios. Y si quieres que cuente más historias reales de sicarios del cartel de Medellín, suscríbete y dime qué personaje te gustaría ver en el próximo video.